geriátrica han visto fractura de cadera. Bueno, decir que cada vez más se observa en países desarrollados, sobre todo la inversión de la pirámide poblacional. Antes era frecuente que en la base de la pirámide esté pues la población niña, adolescente y joven. Pero con los cambios y los controles de natalidad, ya ahora vemos que más bien esa pirámide se ha invertido y en los países en desarrollo ya es frecuente que la población adulta mayor ocupe un gran porcentaje de su población total. Bueno, en la rehabilitación geriátrica siempre hay que tener en cuenta ciertos aspectos que son más específicos a una rehabilitación que se pueda hacer en un adulto joven, porque recordemos que los adultos mayores es una población vulnerable. Entonces, ¿para qué sirve la rehabilitación geriátrica? Primero, para entrenar al paciente para que sea independiente funcionalmente, para prevenir y tratar las complicaciones, optimizar funciones remanentes, reintegrar a la comunidad y también lo que se escucha mucho en muchas áreas, no solo en rehabilitación geriátrica, sino también en rehabilitación oncológica o rehabilitación paliativa, lo que es mejorar la calidad de vida del paciente. En la rehabilitación geriátrica el equipo es multidisciplinario, si queremos hacer un buen trabajo, ¿no? Está el médico geriatra, el médico rehabilitador, también están los terapistas físicos, ocupacionales o de lenguaje según el caso lo requiera. Bueno. Respecto a las consideraciones que tenemos que tener en lo que es rehabilitación geriátrica, es que los adultos mayores tienen ciertas características que los diferencian, como les dije al inicio, de otra población. Después, la alta prevalencia de comorbilidades, en muchos de ellos ya hay un deterioro cognitivo y la disminución de la reserva fisiológica. Ahora, las pautas que se les da en rehabilitación geriátrica obviamente van a ser diferentes a las pautas que uno les da a los adultos mayores, ¿no? Hay que tener en cuenta que esa disminución de la reserva fisiológica va a hacer que no toleren quizás mucho tiempo de ejercicio físico o de estiramientos o de terapia kinésica. Entonces ahí los tiempos son más cortos, ¿no? De repente si es un paciente que tiene muchas comorbilidades, ¿no? Que es diabético, hipertenso, que tiene OA, que tiene de repente también una secuela de CB. Entonces, si bien el tiempo puede ser en promedio 30 a 45 minutos de terapia, allí vamos a ir con mucho más cuidado y de repente hacer terapias de 10 minutos con intervalos de descanso. Bueno, este síndrome geriátrico, ustedes ya lo ven en su clase de geriatría, simplemente mencionar que el envejecimiento es un proceso universal, es un proceso irreversible, es un proceso continuo y tiene algunas características importantes, que es universal, es irreversible, es heterogéneo e individual, no todos envejecen al mismo ritmo. Vemos adultos mayores que llegan de repente a los 90, 98 años, independientes, con buena capacidad intelectual. Y también vemos adultos mayores que llegan de repente a los 98 años postrados, ¿no? O que son dependientes de otra persona con deterioro cognitivo. Entonces, por eso es heterogéneo. Es deleterio y es intrínseco. Bueno, aquí están las diferencias, ¿no? Un envejecimiento saludable, en la imagen de la izquierda vemos adultos mayores que están haciendo ejercicio, que van a hacer deporte en grupo o de manera individual, y vemos el otro tipo de envejecimiento, ¿no? Donde ya también hay un sufrimiento de por medio y donde de repente se tiene que acudir cada cierto tiempo a los centros de salud o a los hospitales o a las clínicas. Bueno, estos son los marcadores de envejecimiento. Sabemos que en el envejecimiento aumenta el catabolismo en desmedro de lo que es el anabolismo.
Y hay algunos elementos que nos permiten valorar, ¿no?, el catabolismo en este caso, ¿no? Bueno, dentro de lo que es la parte geriátrica hay ciertos síndromes importantes que nosotros vemos acá en los pacientes geriátricos, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos es el síndrome de caídas frecuentes. Bueno, el síndrome geriátrico es muy frecuente. Es frecuente que los adultos mayores lleguen a la consulta externa con un antecedente de caídas. En muchos de ellos se originan fracturas que pueden ser vertebrales, que pueden ser de muñeca, que puede ser fractura de cadera. Hay otro grupo que también se cae y no necesariamente tiene la fractura, pero es frecuente este tipo de patologías. Bueno, el origen de un síndrome de caídas frecuentes es multifactorial. Aquí tenemos una estadística que 30% de personas que viven en casa de 65 años a más pueden caer 1 o 2 veces por año y hasta un 50% en mayores de 80 años. ¿Quiénes tienen mayor riesgo de caídas? Los mayores de 75 años, los que son dependientes, hay personas que son dependientes incluso para ir al baño, quien tiene alteraciones visuales auditivas o también la polifarmacia, ¿no? Aquellos adultos mayores que toman más de 3 medicamentos al día. ¿Y cuándo se conoce ya como un síndrome de caídas frecuentes? Cuando el adulto mayor tiene 2 o más caídas al año. Por esto aumenta el riesgo de caer en el adulto mayor, ¿no? Porque hay una alteración ya de lo que es el sistema neurológico, por ejemplo, sobre todo en los pacientes diabéticos que pueden tener una neuropatía sensitivo-motora, hay alteraciones cardiovasculares y también del sistema musculoesquelético. La más frecuente es la sarcopenia, ¿no? Ya sabemos que la sarcopenia es la disminución de la masa muscular en el adulto mayor. También, bueno, el flujo sanguíneo, la presión arterial, los problemas de agudeza visual, dentro de los cuales el más frecuente es la catarata, problemas de hipoacusia o de envejecimiento del aparato vestibular. Recordemos que el aparato vestibular también forma parte importante de los elementos de los elementos que nos permiten tener una adecuada marcha, disminución de la sensibilidad profunda y la alteración de la memoria. Como les dije, el 80% son lesiones generalmente leves, son golpes generalmente, pero hay otro grupo que tiene fracturas. Dentro de las más frecuentes está la de cadera, la de muñeca y del húmero. Bueno, y otra cosa importante también, aparte de las fracturas, que como vemos es quizás lo menor, es el síndrome post-caída. Los adultos mayores que se caen tienen mucho miedo de volver a caerse. A esto se conoce como el síndrome post-caída. Para caídas hay factores externos y hay factores intrínsecos, ¿no? Dentro de los factores extrínsecos, pues el ambiente donde se moviliza el adulto mayor. Tiene que tener una adecuada iluminación, los pisos no deben estar encerados, no deben haber alfombras, debe ser un espacio amplio, no poner tantas cosas porque obviamente el adulto mayor ahí se puede tropezar y puede caer. Bueno, y los factores intrínsecos que son predisponentes, los que hacen que el adulto mayor sea más susceptible a caerse, y los precipitantes son los que desgatillan o inmediatamente a presentarse ese factor, el adulto mayor cae. Predisponentes, enfermedades neurológicas, como les dije, el SB es frecuente, lo que es el Parkinson también, ¿no? Predispone a los adultos mayores a caídas. Tenemos también patologías musculares, las osteoarticulares, que son quizás una de las más frecuentes junto con las musculares, y otras condiciones también que no involucran al sistema musculoesquelético neurológico, ¿no? Como son la disminución de la visión, los trastornos depresivos, patologías cardiorrespiratorias, como por ejemplo insuficiencia cardíaca o EPID o EPOC descompensado, o una hospitalización prolongada. Vemos que todo paciente que tiene una hospitalización prolongada va a ser una polineuropatía. Y los precipitantes, ¿no? Que pueden ser cardíacos, vasculares, neurológicos, metabólicos o farmacológicos. Bueno, en la evaluación, preguntar al paciente cómo fue la caída, en qué contexto fue, si fue capaz o no de levantarse del suelo y si utiliza algún tipo de medicamentos.
Aquí tenemos algunas pruebas que se utilizan para evaluar lo que es la predisposición al síndrome de caídas, como es el apoyo monopodal, que como lo dices en un pie, el alcance funcional que se evalúa con el paciente de pie extendiendo los brazos, y también un test que es el Get Up and Go. Bueno, en rehabilitación, ¿a qué se aboca la parte de la terapia kinésica? Mejorar la condición aeróbica del paciente, a lo que es fortalecer la musculatura, a mejorar la motricidad y el equilibrio se mejora tanto en sedente como en bípedo, es una mejora progresiva, no vamos a esperar en una sola sesión hacer todo esto, y también es importante siempre en rehabilitación la entrega de pautas para que el paciente las realice en casa. Algunas medidas que toman para fortalecimiento muscular, ¿no? De lo que es brazos, y también acá cuando hay un síndrome de caídas, es importante que el paciente aprenda a levantarse. Y ahí pues el terapista se encarga de enseñar al paciente cuáles son los movimientos que debe realizar cuando se cae y poder levantarse. Bueno, este es entrenamiento del equilibrio. La terapia ocupacional, si el paciente lo requiere, de repente en los pacientes con enfermedades neurológicas como el Parkinson es importante no solo la terapia física, sino también la terapia ocupacional y el tratamiento psicológico en el caso de síndromes postcaídas. Bueno, en artrosis creo que ya han visto en los seminarios, no vamos a ahondar mucho esto. Bueno, las diferencias entre una artrosis y una artritis. Sabemos que hay un desgaste del cartílago articular y que tiene grados. Entonces, en el adulto mayor es una patología frecuente, bien por artrosis de columna, de rodilla, de hombro, de cadera. ¿Y cuál es el objetivo de la rehabilitación acá? Disminuir el dolor, mejorar la funcionalidad y prevenir las deformidades, que son muy frecuentes cuando el paciente tiene una artrosis severa. Bueno, estos son, por ejemplo, para artrosis de rodilla, algunos factores de riesgo. El sobrepeso y la obesidad se ha encontrado que tiene mucha relación con el aumento del dolor en una artrosis de rodilla. Una disminución del peso hace que también disminuya el dolor en las rodillas. Entonces hay que disminuir en este caso la sobrecarga de peso. Cuando ya es una artrosis muy severa, hay una deformidad que puede ser una rodilla en valgo o en varo. Generalmente es en varo, ¿no? Cuando ya vemos una rodilla en varo con una intensa limitación funcional, ya hablamos pues de que el paciente allí sí requiere un tratamiento quirúrgico. No todo es rehabilitación muchas veces, ¿no? Si ya vemos que hay un tope, que el paciente no mejora, entonces allí ya debe intervenir el cirujano, traumatólogo en este caso. Bueno, estas son las características, ¿no? La disminución del espacio articular, la presencia de osteofitos, hay algunas erosiones a veces también, para determinar el grado de artrosis de rodilla. Bueno, entonces para la artrosis, entendamos que hay dos tipos de tratamiento. Un tratamiento no farmacológico, dentro del cual está pues la terapia física. Hay que educar al paciente, ¿no? Hay que hacer también lo que es la terapia física, ¿no? Dentro de lo que acá se coloca como ejercicio. La caminata no está contraindicada en una artrosis, sobre todo en grados iniciales, no está contraindicada. Y aparte, como les dije, del tratamiento no farmacológico está el tratamiento farmacológico, pero muchas veces vemos que el tratamiento farmacológico no es suficiente. Entonces aquí agregamos el tratamiento no farmacológico y para eso nosotros tenemos una amplia, un amplio, mm, contamos con bastantes métodos para disminuir el dolor, disminuir la inflamación, ¿no? Los agentes físicos, la termoterapia, la magnetoterapia que va muy bien en caso de OA de rodilla. Y también, como les comentaba, tenemos los ejercicios en sí y lo que es la hidroterapia. La acupuntura también va bien en artrosis de rodilla, sobre todo para el manejo del dolor.
Bueno, esta es la clasificación, ¿no? Para lo que es el alivio del dolor, ustedes ya han visto a lo largo del curso que tenemos bastantes métodos para el alivio del dolor y son métodos inocuos y son métodos que no van a producir ningún tipo de lesión. Bueno, el TENS es uno de los que más he estudiado, pero quizás es uno de los que menos efectos duraderos tiene. Ahora tenemos o contamos con más equipos o agentes electrofísicos que nos ayudan a disminuir el dolor. Y ahí están los niveles de evidencia, ¿no? Para va de rodillas, según la EULAR. Miren, la educación, un grado de evidencia 1A, la descarga articular o la pérdida de peso 1B, ¿no? Pero vemos ahí que, miren, el ejercicio es uno de los que más niveles de evidencia y grados de recomendación tiene, la educación y el ejercicio. Bueno, estos son algunos ejercicios que se les dan a los pacientes, ¿no? Bueno, es frecuente en el adulto mayor también que venga a la consulta porque es posoperada de una prótesis de rodilla o de una prótesis de cadera, si tuvo una fractura de cadera o si tiene una artrosis de cadera. Lo ideal es que si es una cirugía programada se haga una rehabilitación prequirúrgica, sobre todo para lo que es el tema del fortalecimiento. Y la rehabilitación postquirúrgica después de una cirugía empieza inmediatamente, en el posoperatorio inmediato. Se empieza desde la hospitalización, el paciente sale de alta y ya tiene un manejo ambulatorio. Bueno, estos son algunos de los ejercicios que se hacen en lo que es el manejo de prótesis de rodilla. Siempre en las fases iniciales tenemos que manejar el dolor, ¿no? Manejar el dolor, despegar la cicatriz, disminuir la inflamación y vamos avanzando luego para la mejora de los rangos articulares y el fortalecimiento y luego la reeducación de la marcha. ¿Ya? Listo. Entonces, ¿hasta ahí alguna pregunta de rehabilitación geriátrica? De favorecer el movimiento en los pacientes con, por ejemplo, fractura de cadera, ¿qué otras terapias, como por ejemplo térmicas de repente, se le pueden recomendar? A ver, ahí cuando nosotros hablamos de una fractura de cadera, el proceso de rehabilitación no dura un mes o 2 meses o 3 meses, ¿no? En promedio dura unos 4 meses. Entonces hay que ver las fases. En la primera fase, el paciente que está posoperado de una fractura de cadera, sea con una prótesis o sea con un DHS, que es lo más frecuente, ¿no? Que es una placa y tornillo, lo primero es el manejo del dolor. Cuando nosotros abordamos el dolor, entonces siempre la parte traumatológica, lo que va mejor, ¿no? Aunque no digo que sea lo único que debemos usar, es magnetoterapia. El equipo de magnetoterapia o la magnetoterapia son ondas electromagnéticas que tienen o han demostrado, ¿no? Que regeneran el hueso, ¿ya? Que tienen un aumento del flujo sanguíneo en la zona de lesión y también ayudan a la consolidación de las fracturas. Entonces, generalmente ustedes van a ver que las indicaciones traumatológicas, como por ejemplo post-fractura, ¿no? De cadera, de rodilla, o que presentan una artrosis o posoperados, siempre es magnetoterapia. Entonces, eso es para manejo del dolor. Otra alternativa que podemos usar es el ultrasonido, pero en la forma pulsátil. ¿Por qué? Porque no recalienta el metal. ¿Ya? Una vez que bajamos el dolor, si está inflamado, obviamente colocamos compresas frías, ¿no? Entonces luego vamos a manejar los rangos articulares. Generalmente se hace en una camilla, pero si vemos que el paciente tiene dificultad, podemos usar un tanque de hidroterapia de miembros inferiores. Recordemos que el agua favorece esto porque elimina la gravedad. Entonces los movimientos van a ser mucho más fáciles de realizar en el paciente, pero esto siempre con el terapista a su lado.
Una vez que ya el paciente disminuye el dolor, disminuye la inflamación, que esto de repente lo puede hacer en un mes o en 2 meses, cada paciente es independiente, a la par vamos trabajando rangos articulares. Después, ¿qué me interesa trabajar? Me interesa trabajar el fortalecimiento muscular. ¿Qué músculos son los que me interesa trabajar, por ejemplo, en una fractura de cadera? Me interesa trabajar los glúteos, ¿no? Me interesa trabajar el cuádriceps, ¿ya? Y también muchos pacientes, creo que un 90% de los que son posoperados de una fractura de cadera, tienen dolor o quedan con dolor a nivel del tensor de la fascia lata. Entonces también hay que trabajar allí para estirar, ¿no? Y para fortalecer. Después de fortalecer la parte muscular que me interesa trabajar, la marcha. Hay que reeducar la marcha. En una prótesis nunca se olviden, y esto es importante, que el paciente no debe flexionar la cadera más de 90 grados. ¿Por qué? Porque la prótesis se luxa, se la flexiona más de 90 grados. Se sale la prótesis y el paciente tiene que nuevamente entrar a un salón quirúrgico. Y tampoco debe realizar un movimiento de aducción de cadera, es decir, cruzar las piernas, ¿no? Entonces, estas pautas también se les tiene que dar en la parte de rehabilitación. No sé si quedó claro. Sí, doctora, gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces pasamos ahora a la parte de lesión medular. Listo, entonces ahora pasamos a la rehabilitación en lesiones medulares. Bueno, en realidad, aquí si nosotros queremos brindar un tratamiento integral a lo que es la lesión medular, el único lugar en el Perú que lo realiza, y es importante que lo conozcan, ¿no? Porque nadie está libre a veces de que pase algún accidente o alguna situación que puede a veces presentarse, un robo, un asalto. El único lugar donde hay una rehabilitación de manera integral es el Instituto Nacional de Rehabilitación, ¿no? Hay un programa de lesión medular, hay un programa donde los pacientes se hospitalizan. Bueno, tenían 32 camas hasta el año 2014 que yo estaba ahí. Creo que han aumentado su oferta. Y el paciente es evaluado y recibe terapias diarias, física, perdón, ocupacional, también hacen terapia deportiva y también manejan lo que es intestino y vejiga neurogénica, ¿no? Entonces, si les sirve el dato en algún momento, sepan que el Instituto Nacional de Rehabilitación es el lugar más completo para realizar una rehabilitación en lesión medular. Bueno, nosotros cuando vemos un lesionado medular solamente vemos en muchos de los casos que estos pacientes no pueden caminar. Ojo que una lesión medular no todos los pacientes es que no puedan caminar. Hay un grupo de pacientes que sí pueden lograr marcha, ¿ya? Pero nosotros lo que vemos es que el paciente llega en silla de ruedas, la mayoría de los casos, que no puede movilizarse. Pero debajo, digamos que eso es la punta del iceberg, debajo de eso hay muchas más cosas que nosotros no podemos apreciar a simple vista. Hay pérdida de la sensación fina, hay una pérdida de la sensación gruesa, hay disfunciones sexuales, hay vejiga, intestino neurogénico, hay riesgos cardiovasculares, como por ejemplo la disreflexia autonómica. Hay un compromiso también de la regulación de la temperatura, sobre todo si son lesiones por encima de T4. Igual el riesgo cardiovascular es mayor en lesiones por encima de T4, ¿ya? Hay también riesgo de úlceras por presión, riesgo de ossificaciones heterotópicas. Todo esto conlleva la lesión medular. Entonces, una lesión medular es un daño en la médula espinal, que como ustedes saben, la médula espinal está formada por tractos
que van a ir hacia la parte alta, ¿no es cierto? Hacia tronco encefálico, mesencéfalo y hacia lo que es el encéfalo, y va a afectar la parte motora y sensitiva a nivel del sitio de lesión y también va a afectarse lo que es el sistema nervioso autónomo. Bueno, aquí tenemos pues una imagen de la médula espinal, de la organización de la médula espinal que ustedes ya conocen, ¿no es cierto? Hay señales aferentes que van hacia el cerebro y señales aferentes. Está también dentro de lo que es la organización de la médula espinal, nervios autonómicos, ¿no? Nervios somáticos que van a llevar las señales voluntarias y los autonómicos involuntarios. ¿No? Ahí vemos hasta qué nivel llega la médula, ¿de acuerdo? L1, L2. Claro, L1, L2, ¿no es cierto? Entonces, eso también ustedes ya lo deben saber y eso es importante cuando ustedes en algún momento hagan una punción lumbar, ¿no? Saber hasta dónde llega la médula espinal en el adulto. Bien, respecto a los datos globales, quizás el que tiene mayor data es, bueno, los Estados Unidos, ¿no? Se conoce que cerca de 250.000 a 500.000 personas, aunque no es un dato exacto, pueden vivir con lesión medular a nivel del mundo. Un momento, por favor. Bien, disculpen. Ahora, lo que es la incidencia de la lesión medular, el máximo es en la edad adulta temprana, pero también vemos bastante lesión medular en jóvenes, ¿no? 14, 15 años, bueno, en este caso que son accidentales, ¿no? A veces por un proyectil de arma de fuego o por caídas
también a veces de toboganes, ¿no? A veces en las piscinas hay unos toboganes y pacientes se lanzan y de pronto hacen una lesión medular también, ¿no? He visto un par de casos así. Y bueno, en niños, cuando se presenta generalmente por un problema ya congénito. 90% de origen traumático. Bueno, esta es la data de Estados Unidos, ¿no? La incidencia en ellos es de 54 casos por millón. Miren, 17.810 casos nuevos por año. Esto es al año, esta es una información del año 2015. 294.400 personas en Estados Unidos viven con lesión medular. La edad a la que presentaron la injuria, la edad promedio es 43 años y es mayor en el sexo masculino. Bueno, las causas en ellos de accidentes de tránsito es un 38% y dentro de patrón más frecuente es una tetraplegia incompleta, ¿no? Con un 47% de los casos. Listo, esta es una data del Instituto Nacional de Rehabilitación que tenemos hasta el año 2018. Las lesiones traumáticas representan el 45% y las no traumáticas el 43%, como ven ahí. Del 2012 al 2018, nuevamente vemos aquí en este gráfico que las lesiones traumáticas representan el 45% de los casos de lesión medular. Bueno, este es un gráfico de la etiología, ¿no? Donde vemos que el 2012 al 2016 los accidentes de tránsito son la causa más frecuente de lesión medular dentro de lo que son las causas traumáticas. Sin embargo, a partir del año 2018 se ha visto que las caídas han pasado al primer lugar antes que los accidentes de tránsito, ¿no? Que también, miren, lesiones por armas de fuego, ¿no? Que es frecuente, aplastamiento, golpes y otros, ¿no? ¿Y nosotros qué utilizamos para valorar lo que es la lesión medular? Nosotros utilizamos una escala internacional, que es la escala de Asia. Ahí, como ven, valoramos ambos lados del cuerpo, la parte motora, la parte sensitiva, y de acuerdo a eso nosotros establecemos el nivel neurológico, tanto sensitivo como motor, el nivel neurológico de la lesión y si es una lesión completa o incompleta. Esto lo hacemos al inicio, ¿no? Después que el paciente tiene el accidente, aunque aquí pues ustedes saben que después de un accidente hay una etapa de shock medular. Una vez que pasa esta etapa de shock medular, nuevamente valoramos el ASIA y después se valora cuando el paciente está en el ambulatorio, ¿no? Esto nos va a permitir establecer pronóstico y metas, pronóstico de marcha, porque lo que más le preocupa al paciente con lesión medular es si va a caminar o no. Entonces, esto nos sirve a nosotros para establecer metas y pronósticos en el paciente con lesión medular. Bueno, estas definiciones ya las saben ustedes, ¿no? Una tetraplegia o también llamada cuadriplegia, se compromete la parte motora y sensitiva de las 4 extremidades, y en una paraplegia simplemente de los miembros inferiores, ¿no? Pérdida de movimiento y sensación en la mitad inferior del cuerpo. Listo, en este cuadrito entonces nosotros vemos una evaluación sensitiva, ¿no es cierto? Y una evaluación motora. Cuando nosotros hablamos de evaluación sensitiva, hablamos de la evaluación del tacto fino y del pinchazo. ¿Y qué evaluamos? Evaluamos los dermatomas, ¿no? Entonces aquí está el gráfico de donde tenemos que evaluar los dermatomas y de acuerdo a eso colocamos la valoración. Y esta valoración puede ser del 0 al 2. Para lo que es la sensibilidad superficial, evaluamos el toque ligero, lo evaluamos generalmente con un algodón, o el pinchazo que lo evaluamos en este caso con un imperdible.
¿Cómo evaluamos la sensibilidad superficial? Si está normal es 2, si está alterada es 1 o si está ausente es 0. Además, también evaluamos la sensación anal profunda. Cuando nosotros tocamos, ¿no?, la zona anal y percibe una sensación de toque suave o presión, entonces sí hay sensibilidad anal profunda. Pero si no percibe, es un no. Y esto nos va a definir si es una lesión completa o incompleta. ¿Cuántos pares de dermatomas evaluamos? 28. Bueno, estas son unas definiciones que vamos a ver, ¿no? Que sí es importante que ustedes lo conozcan, ¿no? Cuándo es un nivel sensitivo y cuándo es un nivel motor. Hablamos del nivel sensitivo cuando es el dermatoma intacto más caudal, tanto para la sensación de pinchazo como para tacto fino. Es decir, que su valoración sea 2. ¿Ya? Por eso dice, es el dermatoma intacto más caudal. Cuando hacemos una valoración de dermatoma intacto o cuál es el número que le corresponde a un dermatoma intacto, es el número 2, ¿ya? Por ejemplo, acá, ¿no? Miren, acá estamos evaluando los 28 dermatomas, ¿no? El lado derecho y el lado izquierdo. Para el tacto ligero y para el pinprick, el tacto más grueso, miren, tenemos 2, que está dentro de lo normal, ¿no? Voy para acá y el 2 es hasta acá, ¿no? Hasta acá está normal. Entonces aquí, por ejemplo, mi nivel sensitivo es T2, ¿no? Porque después sigue el 1, pero el 1 es alterado, entonces ya no lo considero como el dermatoma más caudal intacto, ¿no? En este caso, mi nivel sensitivo es T2. En realidad, en los hospitales casi no usan esto, ¿no? No manejan mucho en realidad el ácido, ni los sociólogos ni los neurólogos, ¿no? Pero si ustedes lo pueden aplicar en el lugar donde van, sería magnífico, ¿no? Un momento. En este gráfico, en el caso, por ejemplo, que en el lado derecho y en el lado izquierdo sea diferente el nivel sensitivo, siempre se toma como nivel sensitivo el más proximal. Por ejemplo, en el lado derecho vemos que el nivel sensitivo es T2 y en el lado izquierdo es T6. Entonces, vamos a tomar siempre el más proximal y en este caso es T2. Para lo que es la parte motora, nosotros vamos a evaluar 5 grupos musculares claves. Hablamos en este caso de músculos claves, tanto en miembros superiores como en miembros inferiores. Ahora, ¿cuáles son los músculos claves que vamos a evaluar? De la raíz 5, los flexores de codo, la raíz 6, que son los extensores de muñeca, la raíz 7, que son los extensores de codo, la C8, que son los flexores de los dedos de la mano, y el T1, que es el abductor del dedo meñique. Y para miembros inferiores, los grupos musculares claves son L2, flexor de cadera, L3, extensor de rodilla, L4, dorsiflexores de tobillo, L5, extensor del dedo gordo del pie, y S1, los plantiflexores de tobillo. Y además, evaluamos la contracción voluntaria del esfínter anal externo, si está ausente o está presente. Y para los grados de función motora, pues aplicamos lo que es la escala de Daniels, ¿no? 0 cuando no hay contracción ni visible ni palpable. 1 cuando hay una contracción visible o palpable del músculo. El 2 cuando hay un movimiento pero no vence la gravedad. El 3 hay un movimiento, vence la gravedad y completa el rango del movimiento. El 4 hay un movimiento activo. Hay un rango de movimiento que resiste una presión moderada y en el 5 pues ya es el movimiento activo completo contra una resistencia total. Igualmente el nivel motor es el músculo más bajo que tiene al menos grado 3, ¿no? O sea que vence la gravedad. Pero siempre y cuando las funciones de los músculos que están por arriba de este segmento sean intactos, es decir, de grado 5. Ahora, como ustedes ven, hay regiones, ¿no es cierto?, donde no hay
ningún dermatoma para examinar y el nivel motor es el mismo que el nivel sensitivo, ¿ya? Siempre y cuando la función sea normal. Por ejemplo, en este caso, ¿no? Aquí no tenemos músculos claves, ¿no? Estos son mis dermatomas que vengo a evaluar, entonces aquí se asume que el nivel sensitivo va a ser igual que el nivel motor. Por ejemplo, en este caso, ¿no? El nivel sensitivo es T2, entonces se asume también si estos músculos dentro, o si, perdón, si esta parte motora, C2, C3, C4, C5, C6, está normal, entonces se asume que también el nivel motor es T2. Bueno, aquí algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, en el caso del lado derecho, vemos que el nivel sensitivo, si vemos todo es 2, 2, 2, es L2, ¿no es cierto? Si vemos acá en el lado izquierdo, también es L2. Y el nivel motor lo ponemos L2, ¿no? Porque el valor mínimo que tiene que tener es 3. Siempre y cuando vemos los músculos que están arriba tengan 5 y todos tienen 5. Y ustedes me dirán, pero acá estos músculos, recuerden que el Asia dice que cuando no tenemos acá músculos que evaluar, se asume que el nivel sensitivo es igual que el nivel motor. Entonces, si el nivel sensitivo está normal, el nivel motor también está normal. Entonces, en este caso, el nivel motor es L2. ¿Por qué no es L3? Porque no es 3, ¿no es cierto? El mínimo número o valoración es 3. Y acá en este caso vemos 5 y vemos hacia arriba y todo es normal. Bueno, y el nivel neurológico es el nivel más caudal de la médula con sensibilidad intacta y fuerza en músculos antigravitatorios, 3 o más, ¿no es cierto? Siempre y cuando la función sensitiva y motora rostralmente es intacta. Por ejemplo acá, ¿no? Nivel sensitivo nuevamente, acá es L2, nivel motor también es L2, entonces el nivel neurológico también es L2. Bueno, y estas son las escalas de definición, ¿no? En Asia hablamos de unas lesiones completa, incompleta, que puede ser sensitiva o motora, y lo que es también normal. Entonces va de la A a la E. La lesión completa, ¿cuándo sé que es una lesión completa? Cuando no hay preservación de la función motora ni sensitiva en los segmentos sacros S4 y S5. ¿Y cómo valoro esto? ¿Cómo sé que es una lesión completa? Valoro acá lo que es la parte sensitiva, ¿no? De S4, S5. Me voy a la región anal. Hago mi print test y light touch, y si veo que no hay sensibilidad, entonces ya es una lesión completa. Luego tenemos la B, que es sensitiva incompleta, la C y la D, que es motora incompleta, que ustedes tienen que saber, pero no es necesario que lo conozcan y que lo apliquen, ¿no? Porque esto ya es algo un poquito más pegado a la especialidad, ¿ya? Y la E, como les dije, que es normal, ¿no? Acá hay una lesión completa, miren, ¿no? No hay sensibilidad anal, ¿no es cierto? Y tampoco hay contracción anal voluntaria. Si el segmento S4, S5 veo que no hay sensibilidad, entonces ya es una lesión completa, ¿no? Aquí incluso ponemos, ¿no? Hacia lesión completa, ¿no? Y el nivel neurológico en este caso es T3, ¿ya? Porque miren, la parte de acá no hay nada. Esta es la B, ¿no? Para que ustedes la vean, la C y la D. Bueno, esto no les voy a preguntar. Ahora, lo que respecta al pronóstico. Hay dos tipos de pronóstico, el neurológico y el de rehabilitación. El pronóstico neurológico va a depender de la etiología y del tipo de la lesión medular. Puede ser un pronóstico bueno, regular o malo. El bueno es para toda lesión incompleta que vemos que mejora en la escala de discapacidad. El regular es todo tipo de lesión medular incompleta y el malo es todo tipo de lesión completa. La lesión completa es la que tiene un mal pronóstico porque es una lesión irreversible.
Y el pronóstico de rehabilitación lo vamos a determinar por el nivel, el tipo de lesión, la edad, la función cardiorrespiratoria, las deformidades articulares, obesidad, problemas emocionales y otros que interfieran con el tratamiento. Y puede ser bueno, regular, malo o reservado. ¿Cuáles son las metas de rehabilitación? La recuperación motora máxima, la independencia funcional. Esto es importante que el paciente ya utilice solo su silla de ruedas o que haga solo sus traslados ya sin independencia funcional. La integración social y la calidad de vida. Como les dije, el examen neurológico a las 72 horas de la lesión medular nos da una información precisa para las intervenciones terapéuticas. Y aquí utilizamos generalmente la escala ICE, ¿no? Y el score motor, que son los mejores predictores de recuperación. Ojo, la mayor recuperación ocurre en los 3 primeros meses. Y el máximo grado de recuperación que hemos visto es hasta el año y medio. Más allá del año y medio, ya el pronóstico de recuperación es casi nulo. Y aquí miren, ¿no? Por ejemplo, las 72 horas de examinado, ¿no? Los pacientes que son hacia A, hacia B, hacia C y hacia D. Y el seguimiento 1 año. Miren, poquitos de los de hacia A, que son una lesión completa, que son los que tienen mal pronóstico, no tienen pronóstico de marcha muchas veces, llegan a una D, ¿no? Que la D es la que tiene mejor pronóstico. Después, si hay un examen a los 30 días, igualmente A, B, C y D, y seguimiento 1 año, los del hacia A, 95% al año van a seguir siendo A, ninguno B, 2.5% C y 2.5% D. En cambio, miren los D, que pasen hacia A es poco probable, pero puede ser un 2%, el 96% continúa siendo un hacia D. Ahora, ¿cuáles son los mejores predictores de recuperación motora? Las lesiones incompletas, ¿no? Que haya sensibilidad en los segmentos sacros, que haya una fuerza antigravitatoria en los niveles debajo de la lesión medular, es decir, un grado de fuerza muscular 3, presencia de recuperación en los primeros meses después de la lesión, una rápida recuperación en las primeras semanas o meses, y los que tienen un síndrome de Brown-Séquard o síndrome de cordón central tienen mejor pronóstico que los de síndrome de cordón anterior. Miren, esos son los predictores, ¿no? Un hacia A y una lesión cervical, pronóstico de marcha 0%. Ellos no van a lograr caminar. Si es un hacia y es una lesión torácica o lumbar, si es torácica un 5% y si es lumbar un 8.5% de pronóstico de marcha. ¿Ya? Y así para los demás. Miren, por ejemplo, el hacia D, que es menor de 50 años, 100% tienen pronóstico de marcha al año. Y si es mayor de 50 años, hay un estudio que nos da un 100% y otro un 80%. Es importante establecer metas a corto y largo plazo con la participación siempre de la persona que es atendida y con el familiar que siempre para pendiente de él, y hacer una evaluación integral e individualizada. Esas son las metas funcionales de acuerdo al nivel de lesión. Este es un cuadrito, ¿no? Por ejemplo, si tenemos una lesión C5, podemos aspirar a que tenga su propia asistencia, ¿no? De repente, por ahí puede manejar una silla de ruedas eléctrica, ¿no? En el caso de C6, comer solo, ¿no? Porque en C6 tiene fuerza en los flexores de codo y en los extensores de muñeca. Podría usar su silla de ruedas, ¿no? En algunos casos podría ser transferencia, se puede asistir. El T1, por ejemplo, puede comer, puede vestirse, puede ir al baño, ¿no? Se puede hacer traslados de la silla a la cama o de la cama a la silla, manejar su silla de ruedas, podría trabajar también, ¿no? Y miren, el L4 obviamente tiene mayor chance de ser independiente, ¿no? Las complicaciones que puede tener un lesionado medular: úlceras por presión, vejiga neurogénica, intestino neurogénico,
puede hacer crisis de hipertensión que se conoce como disreflexia autonómica. Puede tener osteoporosis, fracturas, bueno, la espasticidad, contracturas y dolor. Y como les dije, la disreflexia autonómica es una respuesta simpática no controlada que se produce en aquellos pacientes que tienen una lesión por arriba de T6 y que se caracteriza por un aumento de la presión arterial, por bradicardia, sudoración, cefalea, visión borrosa. Y entonces aquí esto se produce generalmente por ciertas causas, como por ejemplo una distensión vesical, una distensión rectal o problemas como úlceras o infecciones, ¿no? ¿Qué hacer inmediatamente? Pues si es por un globo vesical, colocar una sonda, ¿no? Para que esta disreflexia autonómica no sea mortal. Listo. Esto respecto a lesión medular, no sé si hay alguna pregunta. Listo, chicos. Entonces, hasta allí nos quedamos. Ya hice las 2 clases que me correspondían. Ya van a hacer la práctica también que les corresponde. ¿Ya? Buenas noches. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Hasta Hasta luego. luego.